Bueno, en el día de hoy a mi grupo le tocó el seminario de esclerosis lateral amiotrófica y está conformado por Daniela Cortés Arcia, Daniel Peña Maldonado y mi persona Andrea Rojas Álvarez. Empezamos por decir que la esclerosis lateral amiotrófica pertenece a un grupo de dolencias llamado enfermedades de las neuronas motoras. Esta es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas, es decir, a las neuronas que están en el cerebro y la médula espinal. Las neuronas motoras se degeneran o mueren y dejan de enviar mensajes a los músculos. Esto hace que se imposibilite la función de ellos, los músculos gradualmente se debilitan y se gastan, lo que produce una atrofia y se contraen, que son las fasciculaciones. En la imagen podemos observar, en la imagen en la parte superior podemos observar el músculo en su tono normal, tiene las células nerviosas están normales y en la parte inferior podemos ya notar una célula nerviosa afectada y un músculo que está perdiendo su tono. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica se caracteriza por una atrofia progresiva de todos los músculos del organismo, pero también se da la excepción del corazón y la musculatura que controla la motilidad de los ojos y los esfínteres, sin producir alteraciones de la sensibilidad. Dentro de los síntomas encontramos la pérdida de la fuerza y atrofia muscular que comienza generalmente por una mano o pierna y posteriormente afecta al resto de extremidades. También es frecuente que en los pacientes se observen pequeñas contracciones musculares de algunas partes de su cuerpo o calambres dolorosos con los movimientos. Encontramos también las formas de inicio, que primero podemos decir que en las extremidades superiores se da una pérdida en la fuerza en las manos, lo cual produce una dificultad para abrochar botones, para coger objetos, entre otras. Dentro de las extremidades inferiores también encontramos que se da una debilidad en el pie, lo cual imposibilita la función de extender el dedo gordo y también se produce un pie caído. Dentro de los síntomas respiratorios encontramos que el 2% de estos pacientes los presenta y se da una disnea de esfuerzos mínimos. Y con respecto a la cabeza y cuello, pues se da una disartria, una disfonía y una disfagia. Con respecto a las funciones respetadas, es decir, funciones que no se altera con la enfermedad, encontramos la inteligencia, la función sexual, el control de los esfínteres, como ya antes mencionado, no afecta la función de micción y defecación, los movimientos oculares, que estos se conservan hasta el final, y la sensibilidad. Esto no afecta los órganos de los sentidos. Y por último encontramos los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo encontramos la genética, que esto se dice que algunos estudios que examinan todo el genoma humano encontraron muchas similitudes en las variaciones genéticas de las personas que presentan esclerosis lateral amiotrófica familiar y algunas personas que presentan esclerosis lateral amiotrófica no hereditaria. También encontramos el factor hereditario, que este se dice que entre el 5 y el 10% de las personas con esta enfermedad la heredaron. También encontramos la edad, se dice que es más frecuente entre los 40 y 60 años. Con respecto al sexo, se puede decir que antes de los 65 años la esclerosis lateral amiotrófica es un poco más común en hombres, pero después que pasan los 70 años, esto cambia. Y encontramos también unos factores ambientales que podrían desencadenar dicha enfermedad. Encontramos el tabaquismo, que dice que fumar es el único factor de riesgo ambiental probable de la esclerosis lateral amiotrófica. También encontramos la exposición a toxinas ambientales. Ciertas evidencias sugieren que la exposición al plomo u otras sustancias en un lugar de trabajo o en el hogar podrían estar relacionadas a que se presente la esclerosis lateral amiotrófica.
Y con el respecto al servicio militar, se dice que varios estudios indican que las personas que han servido en las Fuerzas Armadas tienen un mayor riesgo de sufrir esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, en cuanto a las complicaciones, a medida que la enfermedad progresa, causa complicaciones como son problemas respiratorios. Con el tiempo, la esclerosis lateral amiotrófica paraliza los músculos que usas para respirar. Es posible que necesites un dispositivo que te ayude a respirar por las noches. También causa problemas para hablar. La mayoría de las personas con esclerosis lateral amiotrófica desarrollan problemas para hablar. Por lo general, esto comienza con una dificultad leve y ocasional a la hora de conversar, pero luego se vuelve más grave. También causa problemas de alimentación. Las personas con esclerosis lateral amiotrófica pueden desarrollar desnutrición y deshidratación por los daños en los músculos que controlan la deglución. También tienen un mayor riesgo de que entren alimentos y líquidos en los pulmones. Esta enfermedad también puede causar demencia. Algunas personas con esclerosis lateral amiotrófica tienen problemas como con la memoria y la toma de decisiones. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se realiza a partir de la sintomatología del paciente y con la ayuda de una exploración denominada electromiografía. Existen muchas enfermedades cuyos síntomas son similares a los que observamos en la esclerosis lateral amiotrófica, como la artrosis cervical o las hernias cervicales, e intoxicación por metales pesados como el plomo o algunas enfermedades infecciosas como el sífilis o tumores. En cuanto al tratamiento, la ELA es una enfermedad de curso progresivo que no tiene cura, aunque algunos fármacos han resultado eficaces para frenar su evolución, como el riluzole. Los enfermos pueden beneficiarse de la fisioterapia para evitar complicaciones derivadas de la debilidad muscular y el encamamiento de diferentes fármacos. También cuando existen problemas de comunicación por la dificultad para pronunciar, es muy útil la ayuda de logopedas o la utilización de dispositivos como amplificadores de voz o comunicadores. Y para continuar, tenemos los cuidados de enfermería para este tipo de pacientes, que en cuanto a la respiración, vemos que este paciente con esclerosis lateral amiotrófica genera un deterioro en sus músculos respiratorios y para ello se debe tener bastante vigilancia para ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Una de las ventajas de esta ventilación mecánica invasiva es que va a presentar un mayor control para los músculos del paciente, para la respiración. Y en cuanto a una ventaja de la no invasiva, es que no va a presentar el paciente gran fatiga en los músculos respiratorios. También tenemos gastrostomía o PEC. También esta evita la pérdida de peso, la deshidratación y atragantamiento. También el estómago que se debe limpiar diariamente y este tiene una vida media de unos 6 meses con cuidados adecuados. Además de esto, hay que estar muy pendiente de las 14 necesidades básicas que plantea Virginia Henderson, acompañado de lo que hemos comentado anteriormente en cuanto a respirar, comer, beber, estar muy atento de las deposiciones, de cómo elimina el paciente, del movimiento, del descanso que tiene, de cómo se viste. En este aspecto entra la higiene, porque eso facilita a una buena área en cuanto a su piel, en cuanto a su entorno, también mantener una buena temperatura corporal. Aquí también comentamos lo de tener la piel limpia y protegida, evitar los peligros, comunicarse, también vivir según las creencias y valores, no imponer creencias o ideales o juicios sobre este tipo de personas, este tipo de pacientes, trabajar para realizarse, saber que estos pacientes pueden tener limitaciones, pero de igual manera con apoyo de su entorno, de sus familias e incluso de ellos mismos pueden seguir siendo funcionales en su vida cotidiana. También recrearse y aprender. Y además de esto, aquí tenemos la bibliografía, es muy importante siempre brindarle apoyo psicológico, además del apoyo del tratamiento fisiológico de la enfermedad. Gracias por su atención.